Hace algún tiempo oí una cita que decía que no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que mejor se adapta al cambio. Pues bien, cruzar fronteras supone un gran cambio. Y cuanto mejor se adapta uno a ese cambio, mejor le va tanto en su vida personal como en su vida profesional. Como ha dicho Quique, yo he pasado por ese cambio. Yo he estado 10 años fuera de España. Estuve primero 3 años y medio en Irlanda, luego en Holanda y regresé hace 7 años. O sea, porque he visto que eso es un gran cambio. Y hay varias etapas en que cuando uno decide salir fuera, cruzar fronteras, pues se encuentra con diferentes retos. Pero, ¿para qué puede alguien querer irse a otro país, cruzar fronteras? Bueno, pues los motivos pueden ser desde aprender otro idioma. Por ejemplo, ese fue mi primer paso cuando quise salir. Yo terminé mi carrera de ingeniería, empecé a buscar trabajo. Y en las entrevistas, cuando llegaba a la entrevista en inglés, pues me atascaba un poco y dije, pues bueno, pues hay que salir a aprender inglés. La mejor forma que se me ocurrió fue irme a Irlanda 3 meses a aprender inglés. Y eso hice y me gustó mucho. Pero también puede ser por buscar oportunidades laborales. Ese también fue mi caso. Yo estuve 3 meses aprendiendo inglés y me di cuenta que en aquel momento en Irlanda, era a mediados de los 90, buscaban ingenieros hasta por debajo de las piedras. Y en España, por aquel entonces, teníamos también 25% de paro. Entonces pensé, digo, bueno, pues aquí puedo quizá tener una oportunidad. Pues me embarqué, regresé a Irlanda y encontré trabajo. Luego también puede ser que la empresa donde trabajemos nos quiera trasladar a otro sitio para un proyecto determinado, alguna misión determinada, lo que sea. Bueno, pues ese también fue mi caso. Estaba en Irlanda, estaba trabajando en una multinacional de impresoras, Lexmark, no sé si la conocéis, y me propusieron dirigir la producción de impresoras para toda Europa desde Holanda, que era donde estaba el centro logístico. Bueno, pues dije que sí, así que me embarqué y me fui desde Irlanda a Holanda, un proyecto nuevo profesional, una vida nueva, también personal. Ese también puede ser el caso de algún profesional que incluso desde España le propongan irse a otro país dentro de su empresa. O puede que alguien tenga su propio negocio y ahora con lo de la crisis pues haya bajado la demanda y piense, bueno, pues hay que irse a otros países para adquirir la demanda que se me ha ido con la crisis. Este también puede ser el caso de alguna empresa, algún profesional o algún autónomo. O simplemente alguien que le guste conocer otras culturas, eso también puede ser. O motivos familiares, pues mira, mi pareja se ha ido y yo pues no tengo trabajo, no tengo especial interés, pero quiero acompañar a mi pareja. O cualquier otro casos. O sea, casos pueden haber muchísimos. Os he mencionado algunos de ellos, quizá los que más he vivido yo, pero puede haber más casos. El caso es que ser expatriado es aquel que decide irse a otro país. Ser expatriado lleva consigo numerosos retos. Retos, objetivos que se puede plantear desde el primer momento que estás intentando tomar la decisión de irte fuera. Cuando te lo estás planteando, la verdad es que es un bombardeo de si me voy esto, si no me voy lo otro. O sea, empiezas a hacer tus pros y tus contras y la verdad es que es complicado muchas veces tomar la decisión. En estos procesos de toma de decisiones, un proceso de coaching viene muy bien para esclarecer ideas, para ver qué es lo peor que puede pasar si me quedo. En este tipo de toma de decisiones, un proceso de coaching puede ser de gran ayuda. Yo ahora lo veo desde la distancia, veo cómo lo viví en su día y ahora que conozco el mundo del coaching, veo que me hubiese podido resultar mucho más sencillo si yo hubiese entonces seguido un proceso de coaching. Luego, una vez que tomas la decisión, uno se enfrenta al siguiente reto, ¿vale? Ya he tomado la decisión, me voy. Bueno, pues ahora a ver cómo se lo digo a mi familia. O ahora a ver cómo se lo digo a mi pareja. Y sobre todo si hay hijos por medio. ¿Cómo lo hago? Pues que sí, tú lo puedes tener clarísimo, pero ahora díselo a tus padres, o a tu pareja, o a tus hijos. ¿Cómo gestionas eso? Luego, vale,
ya has gestionado los 2 primeros puntos, pero ahora ya estás en el país. Venga, oriéntate. A ver, apáñatelas. Pues gestionar ese cambio también es un reto. Y hemos dicho que uno de los motivos puede ser temas laborales, o bien porque queramos encontrar una solución profesional, o bien porque queramos internacionalizar nuestro negocio, o bien porque nos vayamos a trabajar con otra empresa. Pues es una empresa nueva, un entorno nuevo, una forma de trabajar diferente, un cambio, otro cambio que tenemos que gestionar. Y luego el tema del choque cultural, que esto no es moco de pavo, además lo vais a ver, porque a partir de ahora en la presentación me centraré mucho en el tema de la gestión intercultural, la gestión de esos choques culturales. Luego, alcanzar los objetivos de esa misión. A ver, ¿para qué te has ido? ¿Para aprender un idioma? ¿Lo estás consiguiendo? Pues no, es que me he juntado aquí comparto pisos con españoles, de marcha nos vamos con españoles, en el trabajo me voy con la peña española. Entonces, ¿estás aprendiendo inglés? Ah, pues me parece que no. ¿A qué te has ido? Pues a buscar trabajo. Vale, ¿qué estás haciendo para encontrar trabajo? ¿Lo estás consiguiendo? ¿Qué te está funcionando? ¿Qué no te está funcionando? Luego, también, cuando estás tan lejos, es fácil perder contacto o desvincularse con tu familia, amigos, incluso empresa de origen. Y eso también hay que gestionarlo para que no ocurra de forma irreversible. Buscar la forma de mantener el vínculo con tu país de origen. Y finalmente, puede que ya hayas hecho todo lo que querías hacer fuera y llegue el momento de regresar. Yo inicialmente me fui para 3 meses, luego dije, bueno, me quedo un par de añitos. Bueno, de que me quise dar cuenta, habían pasado 10 años, estaba casada, tenía 2 hijas y no veía cómo me iba a volver a mi país. Y decía, madre mía, que esto era algo temporal y yo no sé ya cuándo voy a volver. Pues esa angustia que te entra y ese vértigo de decir, mis hijas no van a conocer a mis padres, apenas. A lo mejor ni siquiera se van a apañar para hablar español. Y te entra una angustia. Esto lo he vivido y luego he tenido clientes que lo han vivido también y se puede llegar a pasar muy mal. Y de hecho, una de mis primeras coaches fue una chica que quería regresar a su país y puedo aseguraros que el proceso de coaching fue una gran ayuda para ella, un gran alivio, para aclarar ideas y para buscar la forma óptima de volver a su país. Bueno, ¿y qué son las diferencias culturales? Os he comentado antes que uno de los choques, y no precisamente el menos importante, son los choques culturales. Hay una parte que es muy visible, como los comportamientos, las diferentes costumbres, los horarios, pero luego hay otra parte que no es visible, que tiene mucho más que ver con la identidad de una cultura, que tiene mucho más que ver con las creencias, los valores, las formas de sentir de una cultura determinada. Os voy a poner algunos ejemplos. Estos son simplemente algunos ejemplos. El vídeo se llama 10 formas insólitas de ofender a alguien en otro país, porque son 10 gestos de lo más normales, de lo más inocentes, que según en el país en el que lo hagas, puede ser una gran ofensa, incluso un delito. En Japón, en concreto, si te dan una tarjeta de visita y la coges y te la guardas en el bolsillo, estás ofendiendo a la persona que te la ha dado. Lo tienes que coger con las 2 manos y mimarla. Y ya cuando se haya ido, entonces te la guardas en el bolsillo. O, por ejemplo, en estos países asiáticos, sorber la sopa es un signo de que estás disfrutando la comida, no es para nada mala educación. O servirte tu propio vaso es muy rudo. O en algunos países asiáticos, simplemente el hecho de sonreír a un extraño le estás ofendiendo porque dicen, si me sonríe sin conocerme es que se cree que soy idiota. O, por ejemplo, en un país asiático, en un país árabe, por ejemplo, comer con la mano izquierda. El tema de la educación, la mano izquierda está reservada para ir al váter, para ir al servicio. O, por ejemplo, si tú vas a casa de alguien en un país árabe y dices, qué sofá más bonito, pues le estás haciendo una faena, porque prácticamente le estás obligando a que te regale el sofá. Y, bueno, gestos. Este gesto o este gesto puede llegar a ser un insulto o incluso un delito, dependiendo del país. Os dejo con el vídeo.
Bueno, pues simplemente una pincelada. Y estamos hablando de las diferentes culturas. Voy a daros un poquito de idea de... Está claro que cada país tiene su cultura. También es verdad que cada cultura puede tener individuos que se ajusten o no a ese patrón. Pero, ¿qué tipos culturales hay? ¿Cuántos tipos culturales hay? Bueno, pues me voy a apoyar en este diagrama de Lewis, que nos describe principalmente 3 tipos. Luego hay toda una gama de culturas intermedias, pero los 3 extremos serían el lineal activo, el multiactivo y el reactivo. ¿Qué es el lineal activo? Pues son las culturas que actúan de forma lineal, monotarea, una cosa al tiempo. Son más fríos, más calculadores, buenos planificadores, muy factuales. Son principalmente estos países que están aquí en tonos azulados, que son culturas germánicas, anglosajonas, el norte de Europa, el norte de América. Luego están los multiactivos, multitarea, son capaces de hacer un montón de cosas a la vez. Y por tanto pueden llegar a ser algo caóticos, tienen gran capacidad de improvisación, por tanto planifican menos, son mucho más elocuaces, mucho más impulsivos, mucho más sociales. Son todos esos países señalados en tonos rojizos, que son principalmente los países mediterráneos, los latinos, el norte de África. Y luego están los países reactivos. Se llaman reactivos porque actúan muy en función de cómo actúan sus interlocutores. Son principalmente las culturas orientales, los asiáticos. Son mucho más armoniosos, escuchan más que hablan, son muy amigables. A mí este gráfico me gusta mucho porque se puede ver gráficamente que cuanto más distancia haya entre 2 culturas dentro de este gráfico, más nos tendremos que trabajar esas diferencias culturales. Y España, por suerte o por desgracia, está justo en un vértice, está justo en un extremo. Entonces, por ejemplo, cuando queramos trabajar con culturas como Alemania o Inglaterra, pues tendremos que hacer más esfuerzo que si tenemos que trabajar con Italia, por ejemplo. Luego, una cosa curiosa en este gráfico. Bueno, yo cuando estaba en Irlanda, una de las peores cosas que les podías decir a un irlandés es confundirlo con un inglés. Vamos, es que era casi un insulto. Y es cierto, yo he vivido allí y la cultura es mucho más latina que la cultura de Inglaterra. En Inglaterra también estuve un verano y tiene un carácter muy diferente. Si veis en el gráfico, mirad dónde está Inglaterra y mirad dónde está Irlanda. Irlanda está mucho más hacia la zona latina, hacia la zona más social. Es muy curioso, porque incluso pueden llegar a confundirlos, pero en realidad son muy diferentes. Bueno, y hemos dicho que uno de los principales motivos que nos puede mover a cruzar fronteras es la parte de trabajar fuera. ¿Y cuáles son las principales diferencias culturales que me puede esperar en la oficina si yo estoy trabajando en otro país? Pues la puntualidad, por ejemplo. La puntualidad en países... Bueno, os voy a hablar sobre todo desde el punto de vista de irse a trabajar en países anglosajones y nórdicos, que son los que mejor yo conozco, ¿vale? Entonces, está un poco desde ese punto de vista. También porque hay mucha gente ahora que se está yendo a Alemania, Inglaterra, Irlanda, quizás sean los países nórdicos y germánicos y anglosajones donde más se vaya la gente buscando una solución laboral. La puntualidad, por ejemplo, en los países activo-lineales es mucho más estricta que en los países multiactivos, que son más relajados quizá en el tema de la puntualidad. La gestión de las reuniones también puede llegar a ser muy diferentes, antes, durante y después de las reuniones. Una reunión en un país anglosajón se planifica con mucha antelación, sabes perfectamente cuál va a ser la agenda, quién va a asistir a esa reunión, cuánto va a durar, y luego en la reunión, pues eso de que hablemos todos a la vez, pues que como que no, cada uno tiene su turno, y luego tras la reunión se suele pasar un acta por escrito de lo que se ha hablado en esa reunión. La cultura de trabajo también puede ser muy diferente. Los horarios. En España tenemos unos horarios que son únicos en el mundo. Yo en 15 años que llevo en temas internacionales todavía no conozco ningún país que tenga nuestros horarios, que para nosotros pueden ser perfectos, los podemos tener perfectamente justificados, pero a la hora de trabajar con otros países puede llegar a ser una traba. Yo me acuerdo cuando estaba en Holanda, yo dirigía la producción de impresoras para toda Europa, entonces trabajaba con todas las oficinas de Lexmark en toda Europa. Los conocía a todos ellos, aunque fuese por email o por teléfono, los conocía a todos ellos. Pues bien, cuando alguien de cualquier país europeo, Noruega, Bélgica,
Francia, Alemania. Quería localizar a alguien en las oficinas de Madrid entre las 2 y las 4 de la tarde. ¿Adivináis a quién llamaban? Me llamaban a mí. A pesar de que yo estaba a 2000 kilómetros, yo estaba en Holanda, a pesar de que yo ni siquiera los conocía personalmente, pero fruto de esa desesperación de encontrar a alguien, me llamaban a mí, porque para ellos eso era las horas centrales de la oficina. Ellos paran normalmente una media horita entre las 12 y la 1. Entonces, para ellos era inconcebible una parada de 2 horas entre las 2 y las 4 de la tarde. Yo, claro, les intentaba explicar que en España se paraba a comer esa hora, que estarían a punto de llegar y tal, pero ellos directamente se imaginaban a la gente de Madrid en una hamaca echándose la siesta. En fin, el tema de los horarios es importante. Luego las jerarquías. Hay sociedades que son mucho más planas, otras que son mucho más piramidales. El idioma, ¿qué no decir del idioma? Los procesos, que en países anglosajones o activos lineales pueden ser mucho más estrictos que en países multiactivos, que pueden ser más flexibles a la hora de seguir procesos. La comunicación, importantísimo. En estos países, aunque algo se acuerde verbalmente, se suele luego confirmar por escrito. Pero es que además, si trabajamos en un país o con un idioma que no es el nuestro nativo, el pasar algo por escrito nos va a evitar muchos malentendidos y muchos problemas de malinterpretaciones. Y hablamos de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal. Hemos visto ya algún aperitivo de este tema. ¿Quién piensa que la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, es universal? Yo os confieso que pensaba que el lenguaje corporal era universal, hasta que un día descubrí que no. Y os voy a contar lo que me pasó. Yo estaba en la oficina, estaba en Dublín, yo era ingeniero de producto, estaba hablando con un proveedor, que teníamos un tema urgente y importante, y estaba pues hablando con él, enfrascada en la conversación, y llega mi compañera a decirme algo. Y yo, con gestos, quise decirle que se esperase un momentito. ¿Cómo decís con gestos, espérate un momentito? Justo, lo que hice yo, así. Pues nada, se va, sigo con mi conversación, enfrascada en mi conversación, cuelgo el teléfono y veo llegar a mi jefe con una cara de cabreo impresionante. ¿Por qué has echado a tu compañera? Y yo os juro que no sabía de qué me estaba hablando. ¿Y por qué he echado a mi compañera? Sí, has echado a Colette. ¿Por qué la has echado? Pues fue entonces cuando me enteré que este gesto en Irlanda en ningún momento significa espera un momento. Este gesto en Irlanda es el gesto que le hace el guardia jurado al macarra de turno que se quiere colar en una discoteca. Largo de aquí, fuera de aquí, márchate. Eso es lo que significaba este gesto que inocentemente le hice a mi compañera en Irlanda. Bueno, pues eso fue un abrir de ojos en cuanto a nivel personal, que tenía que tener cuidado con los gestos. Pero también tuve la oportunidad de ver cómo un choque cultural se podía cargar un negocio, una relación comercial. Esto fue, bueno, sí, cuando trabajaba yo en Irlanda, trabajamos con muchos proveedores de Francia. Y uno de ellos en concreto, pues andaba la relación así un poquito, habíamos tenido un par de problemillas con él, y el hombre, pues que era un proveedor que solo tenía proveedores franceses, no estaba así muy abierta al tema internacional, pues el hombre, con toda la buena intención de mejorar la relación comercial con nosotros, pues organizó una visita a sus instalaciones. Pues dentro de esa visita estaba planificada una comida de negocios en un lujosísimo restaurante de Orleans, en Francia. Pues estábamos allí, mi jefe y mis compañeras, que eran irlandeses, yo que era española, y este anfitrión y su secretaria. En una sala exclusiva para nosotros, vajilla y cubertería de lujo, nos sentamos a comer, y había, como en las bodas, una tarjetita con lo que íbamos a comer ese día. Pues nada, traen los platos, además teníamos un hambre, olía deliciosamente. Y llega mi compañera, yo era la única que hablaba un poquito de francés. Y a mi compañera me coge la tarjeta, lapin, ¿esto qué es? Y yo, conejo. Bueno, automáticamente se les descompuso la cara, tanto a mis compañeras como a mi jefe. ¿Conejo? Claro, un conejo en Irlanda es una mascota. Para ellos era como tener en el plato un perro o un gato. Claro, el anfitrión, que no hablaba ya nada de inglés,
estaba un poco confundido, ¿qué está pasando? Y cuando ya le tradujo su secretaria a la escena, pues dio orden inmediatamente para que cambiasen el menú. Pero claro, llamó al chef, cambiaron el menú inmediatamente, pero claro, un restaurante de esas características no es como un bar de tapas. Cambiar el menú lleva su tiempo. Bueno, pues terminamos comiendo un filete con patatas, muertos de hambre, se nos hicieron las 1000 y cuando quisimos terminar de comer, tuvimos que salir corriendo a coger nuestro avión. O sea que esa visita que había organizado para mejorar la relación comercial, no solo no la mejoró, sino que la terminó de estropear. Es simplemente un ejemplo del impacto que puede tener la gestión cultural o intercultural entre empresas. Y bueno, ya os he contado un poquito, pero eso, ¿qué puede ocurrir cuando ignoramos estas diferencias culturales? Pues desde pérdida de clientes, como le pasó a este señor, pues también pueden surgir malentendidos, como el que me pasó a mí, con mi compañera, relaciones no duraderas, falta de confianza, problemas de comunicación, incluso boicot de productos. Esto también nos pasó. Nos llama un día el director de exportación, tenemos un boicot en el Golfo Pérsico. ¿Y eso por qué? ¿Algún problema técnico? ¿Algún tema de seguridad? No. Hay una tarjetita en hebreo, una tarjetita minúscula en hebreo, pero claro, en un país árabe algo en hebreo, inconcebible. Pues tuvimos que retornar todo el producto, reemplazarlo, bueno, con el disgusto del cliente, un impacto importante. Y simplemente porque desconocíamos que no se podía poner algo en hebreo para un país árabe. Bueno, ¿y en qué consiste el coaching intercultural? Pues precisamente consiste en disminuir ese shock cultural y sacar el máximo provecho de esas diferencias y esas similitudes hasta alcanzar nuestros objetivos. El coaching en un proceso de cruzar fronteras nos va a ayudar no solamente a todos esos retos que os he planteado al principio, de tomar las decisiones, comunicarlo a nuestra familia, orientarnos al país de origen, cumplir nuestra misión, regresar a nuestro país, no solamente en eso, sino también en la gestión de esos choques culturales. ¿Y qué necesitamos para entender la otra cultura? Pues mucha tolerancia a esas diferencias culturales, una mentalidad muy abierta, sabiendo que nos podemos encontrar cualquier cosa y que algo que para nosotros sea malo o de mala educación no necesariamente tiene que ser así en otro país. Informarnos bien de dónde vamos a ir, cuáles son las costumbres, aunque siempre habrá algo que se nos escape, pero cuanto más sepamos, mejor. Evitar las malinterpretaciones. Si alguien nos dice o nos hace algo que quizá en nuestro país sea algo ofensivo, pues que por lo menos demos el beneficio de la duda, pensar que quizá en ese país sea algo normal. Y luego siempre, absolutamente siempre, tomarlo como una gran oportunidad de aprender y de enriquecerse tanto personalmente como profesionalmente. ¿Y en qué situaciones ayuda el coaching intercultural? Pues en la adaptación de la cultura de trabajo a entornos internacionales, el entrenamiento para optimizar procesos, la gestión de ese choque cultural, la preparación de profesionales que vayan a irse a otro país, procesos de negociación internacionales, procesos de team building de equipos multiculturales. En eso también, cuando estaba en Holanda, una de las mejores experiencias que tuve allí dirigí un equipo de 15 personas que llevaban tareas tan diferentes como ingeniería, calidad, gestión de pedidos, gestión de la producción, compras. Pero lo más importante o lo más interesante de ese equipo es que era multicultural. Había 7 nacionalidades diferentes en 15 personas, desde alemanes, holandeses, irlandeses, franceses, de la República Checa, de Rumanía, yo que era española. Y esa era la gran riqueza de ese equipo, porque nos complementaba, cada cultura tenía una fortaleza diferente y el hecho de complementarnos de esa manera era la gran fortaleza de ese equipo. En conclusión, el coaching acompaña al expatriado para superar todos esos retos que suponen vivir fuera de su país y convertirlo en una experiencia emocionante, inolvidable y única. Que su vivencia sea un éxito tanto profesional como personal. Y ahora, para terminar, os quiero dejar con un último ejemplo de un choque cultural, también de negocios, también de una comida de negocios. Y os pongo un poco en situación. El escenario es un restaurante chino con un grupo de ejecutivos chinos, donde hay también un ejecutivo británico.
Pues bien, aquí hay dos choques culturales. Por un lado, en Inglaterra, esto a lo mejor lo puedes confirmar tú, cuando alguien te invita y dejas el plato vacío, pues es una señal de que te ha estado bueno, has disfrutado de la comida. Mientras que en China, si dejas el plato vacío, estás dando a entender de que no has tenido suficiente y que tu anfitrión es un tacaño. Segundo choque cultural. En los países anglosajones, cuando se comen algún animal, son bastante asépticos. Por ejemplo, si vas a comprar pescado a la pescadería, pues sueles encontrarte el filete totalmente limpio, en su bandejita, sin patitas, sin ojitos, sin aletitas, sin nada que te indique que es un animal. En China, si te enseñan el bicho que te vas a comer vivito y coleando antes de comértelo, es una señal de que lo que vas a comer es de una frescura inmejorable. Bueno, pues os dejo que veáis este choque cultural. The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. Which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. HSBC, the world's local bank. El coaching puede ser una gran ayuda, sobre todo para preparar a gente que se esté internacionalizando a nivel profesional, temas de empresas que se están internacionalizando, ejecutivos o gente que se vaya a trabajar profesionalmente fuera, porque puede tener evidentemente un impacto y muchas veces eso no es suficiente con ser bueno, es aparte necesario saber adaptarte a un ambiente internacional. Bueno, pues esto es todo lo que os quería decir. Quería simplemente reforzar la idea de que cruzar fronteras es un gran cambio y cuanto mejor nos adaptemos a ese cambio, mejor nos va a ir. Muchas gracias.